Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien y listos para sumergirse en un tema que de seguro va a despertar su curiosidad. Hoy vamos a hablar de algo que ha sonado mucho en el mundo del espectáculo, específicamente en torno a dos de los actores turcos más queridos y comentados, Demet Özdemir y Can Yaman. Seguramente muchos de ustedes los conocen por su química innegable en Erkenci Kuş, una serie que conquistó corazones a nivel internacional. Pero, ¿qué pasa detrás de cámaras, o en las relaciones que van más allá de la ficción? Hoy vamos a desgranar un rumor, una historia que se cuenta, sobre una petición que Demet Özdemir le hizo a Can Yaman, una petición que, según se dice, fue imposible. Si les intriga saber de qué se trata y por qué se considera algo así, quédense conmigo hasta el final del vídeo, porque vamos a ir paso a paso desentrañando este misterio. Y antes de que nos adentremos por completo, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Es un gesto sencillo para ustedes, pero significa muchísimo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que les encanta. Ya somos una comunidad creciendo y su apoyo es fundamental. Así que, ¿qué fue esa petición imposible de Demet Özdemir a Can Yaman? La historia que ha circulado y que genera tanto revuelo se remonta a la época en la que ambos actores estaban trabajando juntos en Erkenci Kuş. Como saben, la serie fue un éxito rotundo, y gran parte de ese éxito se debió, sin duda, a la conexión y la química que emanaba de sus protagonistas. Demet, que interpretaba a Sanem, y Can, que daba vida a Kandibit, se convirtieron en la pareja soñada por muchos. Las escenas que compartían eran intensas, románticas, a veces divertidas, y la forma en que se miraban, cómo se tocaban, cómo interactuaban, todo en ellos gritaba autenticidad. Los fanáticos, por supuesto, esperaban que esa química traspasara la pantalla y se convirtiera en una relación real. Y de hecho hubo rumores y especulaciones sobre un posible romance entre ellos. Sin embargo, y aquí es donde entra el quid de la cuestión, la petición de la que hablamos no surge de un contexto romántico explícito, sino más bien de una situación laboral y, quizás, de un deseo de Demet Özdemir por explorar un nuevo camino artístico o profesional que, supuestamente, no era del todo del agrado o del alcance de Can Yaman en ese momento, o de la visión que él tenía para su carrera. Las fuentes que en este tipo de historias suelen ser allegados, o fuentes cercanas a la producción, sugieren que Demet, una actriz joven pero ya con una carrera en ascenso, tenía ciertas ambiciones que iban más allá de la actuación en telenovelas turcas, por muy exitosas que fueran. Se dice que ella estaba interesada en proyectos que la desafiaran de una manera diferente, quizás buscando roles más complejos, o incluso explorando la posibilidad de trabajar en producciones internacionales, o en géneros cinematográficos distintos. Y aquí viene la famosa petición. Según estas mismas informaciones, Demet Özdemir habría expresado a Can Yaman su deseo de que ambos, como dúo protagonista de un éxito tan grande, pudieran aprovechar esa plataforma para explorar juntos proyectos de otro calibre. Se habla de que ella le habría sugerido que buscaran oportunidades para trabajar en películas, o quizás en series de una escala diferente, quizás con una proyección más internacional, o incluso que invirtieran en la creación de sus propios proyectos independientes. La idea, entendemos, sería capitalizar el enorme reconocimiento y la popularidad que habían ganado juntos para dar un salto cualitativo en sus carreras, llevando su talento a nuevos horizontes. Ahora, ¿por qué se considera esta petición imposible? Aquí es donde las interpretaciones se dividen y la especulación cobra fuerza. Una de las razones más comentadas es la supuesta visión de carrera de Can Yaman en aquel entonces. Se dice que Can, si bien ambicioso, tenía una estrategia muy clara y enfocada en consolidarse como la estrella principal de las producciones turcas de gran éxito, especialmente en el género de las comedias románticas que tanto le habían catapultado a la fama. Algunos sugieren que la idea de explorar proyectos más arriesgados, con menor garantía de éxito masivo o que implicaran un cambio de registro drástico, no encajaba del todo con su plan. Podría ser que él sintiera que ese era el camino seguro y rentable, y desviar recursos o energías hacia proyectos inciertos, como ella proponía, le pareciera menos atractivo. Otra posible razón, que se entrelaza con la anterior, es la cuestión de las inversiones y los riesgos. Si Demet proponía crear proyectos propios o buscar oportunidades en el extranjero, esto implicaría una inversión considerable de tiempo, dinero y esfuerzo con la incertidumbre inherente de los resultados. Quizás Can, en ese momento de su carrera, no estaba dispuesto a asumir esos riesgos. Prefiriendo seguir cosechando éxitos en el formato que ya dominaba y que le aseguraba una gran acogida.
A veces la seguridad y la comodidad de lo que funciona pueden ser un freno para la experimentación y el crecimiento hacia lo desconocido. También hay quienes especulan que esta petición de The Method de Mir, más que una propuesta concreta de negocios, podría haber sido una forma de gaugear el interés de Can Yaman en una colaboración más profunda y a largo plazo, fuera del ámbito de una serie específica. Quizás ella buscaba una señal de que él compartía su visión de futuro profesional y estaba dispuesto a crecer junto a ella en un proyecto conjunto más ambicioso. Si la respuesta o la receptividad de Can no fueron las esperadas, o si sus visiones eran claramente divergentes, esto podría haber creado una barrera, haciendo que la petición se sintiera, para Demet, como imposible de concretar con él. Es importante recordar que todo esto se basa en rumores y especulaciones. Ni The Method de Mir ni Can Yaman han confirmado públicamente los detalles exactos de esta supuesta petición. Lo que sí es cierto es que tras el fin de Erkencikus, sus caminos profesionales, aunque ambos muy exitosos, se han tomado rumbos diferentes. Can Yaman ha buscado consolidar su carrera a nivel internacional, participando en producciones europeas y explorando otros géneros. The Method de Mir, por su parte, también ha seguido adelante con proyectos muy ambiciosos en Turquía, y ha demostrado una gran versatilidad actoral, asumiendo roles que la sacan de su zona de confort y la posicionan como una actriz de renombre. La interpretación de imposible puede tener varias capas. Podría referirse a la imposibilidad de convencer a Can Yaman de seguir un camino específico. Podría ser la imposibilidad de materializar un proyecto conjunto de esa envergadura por falta de acuerdo o visión compartida. O quizás para Demet, la imposibilidad de continuar forzando una colaboración que no se alineaba con sus propias aspiraciones futuras. En cualquier caso, esta anécdota, sea cierta en sus detalles o una exageración mediática, nos habla de las dinámicas de las relaciones profesionales en la industria del entretenimiento, donde las ambiciones, las visiones de futuro y los acuerdos mutuos son tan importantes como el talento. Además, no podemos obviar el hecho de que la vida privada y profesional de los actores a menudo se entrelaza en la percepción pública. Si en ese momento existía alguna tensión o divergencia en sus opiniones sobre sus carreras, esto pudo haberse magnificado por la prensa y los fanáticos, hasta convertirse en una petición imposible. Es fascinante cómo la narrativa se construye alrededor de figuras públicas, y cómo un simple deseo o una propuesta pueden transformarse en un titular impactante. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué fue esa petición imposible de The Method de Mir a Can Yaman? La respuesta más plausible, basada en los rumores, es que The Method de Mir habría propuesto a Can Yaman que ambos, aprovechando el éxito de Erkencikus, buscaran juntos proyectos de mayor envergadura, con ambiciones internacionales o de un corte cinematográfico más arriesgado. La imposibilidad radicaría en la aparente divergencia de visiones de carrera entre ambos, la reticencia de Can a asumir ciertos riesgos, o la incapacidad de Demet de materializar esa visión de futuro junto a él. Y ahí lo tienen, queridos espectadores. Una mirada a una de esas historias que dan pie a tantas conjeturas en el mundo del espectáculo turco. Espero que esta exploración les haya resultado interesante y les haya dado una perspectiva diferente sobre las dinámicas detrás de las cámaras y las ambiciones de los actores. A veces las aspiraciones profesionales pueden ser un verdadero desafío para las colaboraciones, incluso cuando la química en pantalla es innegable. Para recapitular brevemente lo que hemos conversado hoy, hemos desglosado el rumor de la petición imposible de The Method de Mir a Can Yaman, situándola en el contexto del éxito de Erkencikus. Exploramos las posibles razones por las que esta petición habría sido considerada imposible, incluyendo las divergencias en sus visiones de carrera y la disposición a asumir riesgos. Hemos subrayado que la información se basa en rumores y especulaciones, pero que refleja las complejidades de las relaciones profesionales en la industria. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Su tiempo y atención son muy valiosos para mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Creen que hubo realmente una petición así? ¿Cuáles creen que fueron las verdaderas razones de esa imposibilidad? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir juntos sobre estos temas. Y si disfrutaron de este contenido y les gustaría ver más vídeos como este, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto si aún no lo han hecho suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.